Vamos a iniciar con un tema que creo que es de mucho interés para todos, que es el poder de los influencers en marketing. Vamos, Ricardo, no sé si quieres darnos algunas palabras, contarnos algo o iniciamos. Bueno, básicamente agradecerles nuevamente por estar aquí en este encuentro semanal de colegas, amigos. En esta ocasión, pues, con nuestro aliado Publicis. Y bueno, también contarles que en este mes de julio estamos cumpliendo 7 años en la comunidad. Y bueno, han sido 7 años muy interesantes, ¿no? Yo digo que esto ha sido como una montaña rusa, ¿no? Y en estos 7 años, muchos aprendizajes, muchas contribuciones, pero esto ha sido gracias a ustedes que se conectan entre los diferentes CMOs de Colombia, Ecuador, Perú, ahora incluyendo a los de Chile y incluyendo a México, Argentina, donde estamos ampliando ahora como comunidad. Y bueno, muchas cosas van a suceder, se las estaremos informando próximamente, pero de nuevo, esto es para ustedes y muchas gracias por todo el apoyo durante estos años. Listo, gracias Ricardo. ¿Avanzamos? Las recomendaciones que hacemos siempre para nuestros CMO Talks, por favor, los que no tengamos identificación, denos sus datos para poder saber quiénes nos están acompañando. Colocar su video y su audio en off y en mute para que evitemos distorsiones durante las presentaciones. Las preguntas y las dudas las pueden ir escribiendo en el chat, las resolveremos al final. Igual que también al final, si alguien de pronto quiere pues quitar su mute y contarnos o hacernos alguna anotación, también lo puede hacer, pero todo hacia el final de la presentación para evitar, como les digo, que perdamos la continuidad de la presentación. Voy a contarles, como decíamos, hoy tenemos pues a un súper aliado, al grupo Publicis. Tenemos 2 personas de su equipo que nos van a acompañar. Quiero presentarles quienes van a estar a cargo de este tema. Pero antes, como siempre, vamos a ponerle a esto un poco de calorcito y vamos con una primera pregunta. ¿Ven en los influenciadores una parte esencial? ¿Ven que los influenciadores sean una parte esencial en los planes de marketing de los CMOs? ¿Sí o no? Entonces ayúdennos respondiendo. Ahí en el chat les vamos a poner también cómo pueden ingresar para que nos den sus respuestas, pero es porque vamos calentando motores. ¿Qué opinan? ¿Sí son ellos una parte esencial en los planes de marketing? A ver, ya tenemos respuestas. ¿Qué me dicen? Ana María, ¿qué nos dicen nuestros participantes? Pero respóndanos ahí en www, por favor, menti.com, para poder que todos veamos qué estamos respondiendo. Compartir un momento pantalla que Ana María nos va a mostrar las respuestas. Dale. Que he visto ya que nos han ido respondiendo en el chat. No todos, cada vez pesarán más, pero veamos qué tenemos ahí en nuestras respuestas. Tres sí, 2 no. A ver, no, más. Veo más gente conectada, así que ayúdennos con sus respuestas. ¿Qué creen? Tan tímidos hoy. Bueno, ahora sí ya esto me parece mejor. ¿Cierto, Cris? Ya ahí ya tenemos poquito ya más de contenido. Sí, el 67%, el 71% cree que sí, y Ana María me cambiaste, y el 29% piensa que no. Ok, entonces ahora sí entremos en materia. Voy a presentarles a nuestros 2 speakers de lujo del día de hoy. Voy a comenzar con Christine Sauda, a contarles sobre la trayectoria de Cris, como prefiere que le llamen.
Cris tiene más de 25 años de experiencia, es una apasionada por los retos, la reinvención y la innovación. Se ha desempeñado en diferentes roles. Ha estado como director de la región andina en McDonald's, de Client Service VP Leo Burnett, directora de RMX para Latam y en el 2016 como Management Director Publicis Colombia. Compañía que liderada por Cris generó crecimientos anuales de más del 60% a través de su gestión. En el 2019 tomó el liderazgo de Digitas, una propuesta nueva del grupo Publicis enfocada en la transformación digital, ayudando a los negocios a través de la data, la social media y los influencers al desarrollo del liderazgo. Voy también a presentarles, entonces, además de Cris, nos acompaña Fernando. Fernando Reyes trabaja también en Digital. Lleva más de 15 años de experiencia y al igual que Cristín prefiere que le digan Fer, comenzó su carrera en la casa editorial El Tiempo, donde desde otra perspectiva vivió todo lo del mundo digital. Lideró equipos comerciales en RedMax, que es una empresa del grupo Cisneros, y equipos de trading en Admet, una empresa de Dentsu. En el 2018 se unió a Publicis para trabajar en Performix, la unidad media enfocada al performance del grupo. En el 2019 ingresó a Digitas, donde ha venido liderando la unidad enfocado en el negocio para los clientes, la analítica de datos y bueno, muy de la mano con Cristín desarrollando todos estos temas. No quiero demorarme yo más y quitarles el tiempo a nuestros speakers, que como les digo, el tema es bien interesante. Así que Cristín, Fer, bienvenidos, el auditorio es de ustedes. Gracias. Bueno, listo. Nada, por el espacio, aquí les venimos a contar un poquito el poder de influencer marketing en los negocios y un poquito lo que viene pasando y cómo se viene transformando influencer marketing para aportar en el negocio de los CMOs, de las compañías. Dale, Fer. Entonces aquí queríamos hacerles como una reflexión y cuando ustedes piensan en influencer marketing, ¿en qué piensan? Y digamos que acá todos sabemos que, si quieres pasar a la siguiente, todos hablamos un poco de todo el tema de que los influenciadores nos ayudan a amplificar los mensajes, multiplican los mensajes a través de que genera credibilidad y que adicionalmente pues impacta ciertos clústeres y audiencias para generar pues digamos un cambio de comportamiento o hacer un drive a algún objetivo de negocio que nosotros tengamos. Digamos que en este caso sigue siendo lo mismo, pero venimos viendo cambios importantes en el tema de influencer marketing, donde el tema de data empieza a ser, tiene un rol fundamental en todo el proceso de influencer marketing y cómo esta disciplina ya no la podemos seguir viendo como un silo. Hoy todos pensamos que influencer marketing funciona solo. No, influencer marketing tiene que ser parte de todo el ecosistema digital donde SEO, PR, social media, todo el ecosistema digital engrana para traer a la vida una estrategia de data y una estrategia de resultados detrás de influencer marketing. Dale, Fer. Y entonces por eso le quisimos llamar un poco de los cambios detrás de influencer marketing y cómo la data empieza a ser ese conector y que es un poco la filosofía de Digitas, que es la Connected Marketing Agency, donde empezamos a conectar todos los puntos. Es el siguiente slide y les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a ver hoy. Dale, Fer. Entonces, ¿cómo viene la disciplina de influencer marketing? ¿Cuáles vienen siendo los cambios de contenido, de contenido de las personas, el comportamiento y las expectativas de los seguidores
El cuarto, que es un pilar fundamental, que es el tema de autenticidad, que seguramente se ha convertido a veces en una barrera de los CMOs, de los resultados que necesito, y ya Fer va a entrar a profundizar un poco, todo el tema del funnel de conversión y cómo empiezan a surgir cambios en las categorías que pueden empezar a tener más alcance dentro de, y territorios dentro de esta disciplina. ¿Ya? Listo. Y bueno, para nadie yo creo que pues es un secreto de que hemos vivido toda la vida con influencer marketing. Todos, el Papá Noel, el Santa Claus de Coca-Cola, el hombre Marlboro, la era del hombre de Old Spice. Y ya cuando empezamos y empiezan a surgir todas las redes sociales, empezamos a ver cómo se empieza a transformar el negocio de una forma completamente distinta, donde empezamos a ver influenciadores que solo estaban enfocados antes en campañas, en cómo influenciadores empieza a ser parte del always on de las marcas, soportadas por nanoinfluenciadores y microinfluenciadores que ayudan a llevar las marcas, digamos, a otro nivel. Entonces, aquí ya ahorita les vamos a mostrar unos casos, un poco de cómo se empieza a mover la torta de alguna forma, pero digamos que influenciadores toda la vida ha estado con nosotros, lo hemos vivido con todas las marcas, sino que hoy lo vivimos de una forma mucho más dinámica, mucho más ágil, donde tenemos interacciones a un tweet, a un clic, que obviamente nos generan una historia completamente distinta y con todo el tema de personalización y segmentación de audiencias. Dale, Fer. Bueno, entonces estamos como en una nueva era y aquí queríamos mostrarles un poquito cómo viene a nivel global la aceleración de crecimiento de la inversión en influenciadores, que prácticamente es del 50%. Es una disciplina que viene creciendo, pero no viene creciendo de alguna forma en silos, viene creciendo dentro de un gran ecosistema digital. Y aquí mirando los datos de la IAB en Colombia, como ustedes ven, viene creciendo de un trimestre a otro, el primer trimestre del 2020 versus el primer trimestre del 2019, con más o menos un 166%. Entonces vemos que es una disciplina que viene creciendo, que viene aportando resultados de negocio y que viene siendo parte de los pilares estratégicos de los CMOs dentro de sus negocios y sus estrategias anuales. ¿Vale? Bueno, a nivel de plataformas, aquí vemos un poquito cómo empezamos a ver cómo nuevas plataformas y herramientas a nivel de tecnología empiezan a ser parte de este ecosistema de influencer marketing para realmente poder tener estandarización de métricas. Que al final eso es lo que todos buscamos, que podamos unir las métricas de todo ese ecosistema digital para saber, empezarnos a poner benchmarks y realmente poder medir el impacto que tiene esta disciplina en nuestro negocio. Y adicionalmente, cuando hablábamos un poco antes, pues básicamente las agencias lo que hacíamos era contratar al influenciador y lo activábamos. Hoy en día, la activación o la disciplina no puede vivir si no tenemos expertos de SEO, de social media, de desarrollo de las páginas web. O sea, es todo realmente cómo se integra todo para poder tener una historia y poder ir enriqueciendo las métricas detrás de la disciplina. ¿Vale? Listo. Otro crecimiento muy importante que estamos viendo y que pues yo sé que muchas veces los CMOs dicen, no, pero es que tener un celebrity me cuesta muchísima plata, o le va a quitar protagonismo a mi marca. Pensadores y los influenciadores empiezan a tener un rol demasiado importante en las estrategias que empiezan las marcas a implementar en un always on, donde siempre están activos y donde realmente se empieza a ver
el contenido empieza a ser mucho más orgánico y más transparente ante los consumidores. Entonces, de alguna forma, es una muy buena estrategia a nivel de contenido, de alguna forma muy orgánico, muy natural. Estas son personas como todos nosotros, como todo un ser humano, y realmente el contenido que se refleja es demasiado transparente, demasiado natural. Dale. Y en términos de conexión con las audiencias, empezamos a ver un crecimiento también muy importante en el tema de credibilidad. Y vemos que un 65% de los usuarios declaran usar productos recomendados por influenciadores cuando se sienten identificados. Y creo que esto es parte del rol un poco que tenemos nosotros las agencias, y muchas veces se cae en el error de darle un guión o un brief, digamos, al influenciador, o un copy o un storyboard para seguir, y eso nos mata. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos realmente cómo se refleja la interacción con nuestras marcas y nuestros productos para realmente generar la credibilidad. ¿Vale, Fer? Y aquí empezamos a ver también un fenómeno muy interesante que es un poco sobre las generaciones, y empezamos a ver cómo la generación X y los baby boomers empieza a crecer realmente su relacionamiento con social media. Obviamente la generación Z y millennials siempre están con unos números muy altos, y en este hoy, digamos, es durante pandemia, y vemos cómo la generación X y baby boomers empieza a tener un rol demasiado importante, y se empieza de alguna forma a generar nuevos hábitos, y se empiezan a generar unas nuevas audiencias dentro de estas dos generaciones que nos ayudan a capitalizar oportunidades a nivel que vamos haciendo nuestra segmentación de audiencias y personalización de contenido. Si quieres la siguiente. Aquí vemos cómo la generación X y baby boomers, esos nuevos hábitos, van a seguir usando las redes sociales, van a seguir creyendo en influenciadores, versus vemos un poquito cómo baja la generación Z y los milenios, que de alguna forma, o la hipótesis que tenemos detrás de todo esto es que puede ser que pues, cuando se empiece a abrir un poco esto, pues, o sea, salgan todos disparados a tener una vida outside de alguna forma, y a vivir lo que no hemos podido vivir en cierto tiempo. Y ahora vamos a pasar como al capítulo de cómo vienen los cambios que se vienen dando a nivel de contenido y necesidades que Fernando les va a contar. Perfecto, gracias, Cris. Claramente hemos empezado a encontrar unos cambios en cómo las personas están consumiendo contenido desde los influenciadores. 68% de las personas dicen que van a seguir siguiendo a los influenciadores porque han empezado o han descubierto contenido que para ellos es relevante. Principalmente vemos que hay cambios como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alimentación y recetas, todo lo que tiene que ver con entrenamiento y cuidado físico, y esto ha llevado también a que nuevos jugadores ahora se conviertan en influenciadores o microinfluenciadores. Por ejemplo, antes teníamos chefs o entrenadores que antes no eran influenciadores y que hoy en día encontraron una nueva forma de participar en el ecosistema digital, generando contenidos para personas que para ellos ha sido relevante encontrar este tipo de contenidos. Y también vemos que en las generaciones hay una forma de consumir bastante particular. La primera es que la generación X y los baby boomers, el 40% están queriendo consumir contenido en torno al how-to o tutoriales. Mientras que cuando hablamos de la generación Z o la generación millennial, están hablando principalmente o están buscando principalmente contenidos de memes. También vemos que hay algo muy importante acá, y es que el 33% de los contenidos que están consumiendo es desde videos de 15 a 60 segundos. Y esto nos lleva a que ahora las personas también están consumiendo contenidos snackables, contenidos de entre 15 y 60 segundos, y vemos muchísimo como, por ejemplo, hay generación de recetas o cómo puedes hacerlo tú mismo
en videos cortos. Y esto ha llevado también a que exista relevancia tanto en las historias de Instagram, en Instagram TV y por otro lado en todo el contenido que es de TikTok. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y a su vez vemos también, hablando de TikTok, cómo hemos empezado a generar diferentes descargas y consumo de esta red social a través de diferentes plataformas. Hay más de 2 billones de descargas cuando hablamos del App Store y de Google Play, y solamente si hablamos en el 2019, en el sistema de Apple, que es iOS, tenemos más de 33 millones de descargas, lo que lo posiciona como una de las principales redes que en este momento están generando contenido y que están generando participación para los usuarios. Esto ha llevado también a que el crecimiento en Latinoamérica de TikTok particularmente sea muy importante. Hoy por hoy, el 41% de los usuarios que están utilizando esta red son personas entre los 16 y 24 años. Pero ahí no para esto. Hemos encontrado que también TikTok está empezando a integrar algo que es el botón del Shop Now, que es como el botón de compra que ya también tiene Instagram. ¿Esto por qué? Porque TikTok no se quiere quedar solamente en la parte alta del funnel, en la parte de awareness, sino que quiere comenzar a ayudar a las marcas a que ellas puedan generar tráfico en el lower funnel y a generar ventas a través del contenido que están generando los influenciadores. Veamos un poco de qué se está tratando hoy en día TikTok. 3, 2, 1, girls wanna have fun. I wanna have some fun. Some fun. I wanna have some. 3, 2, 1, girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. I wanna go out, dress up real nice, and find someone who's ready to run. 3, 2, 1, girls wanna have fun. Who's ready to run? Girls wanna have fun. ¿Y por qué es interesante? Básicamente porque la forma como las marcas pueden participar con las audiencias que están acá es muy relevante y es de una forma muy orgánica. Aquí quiero mostrarles 2 cosas importantes. La primera es cómo participan las marcas. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias. Claramente es una forma de participar en la red, pero a su vez, como ustedes pueden ver, las tasas de engagement de TikTok son muy superiores versus otras redes. Veamos, por ejemplo, cuando hablamos de microinfluenciadores. Tenemos, por ejemplo, un 30% más de tasa de engagement en TikTok versus Instagram. Esto porque es un contenido vertical, porque hace que el usuario se sienta identificado y porque básicamente hace que él se sienta parte de este contenido. Y cuando empezamos a ver cuentas que tienen muchos más followers, encontramos, por ejemplo, 5.3% de tasa de engagement. Esto es un número bastante relevante y también es relevante no solamente para el usuario que lo consume, sino también para el usuario que lo produce, porque de esa forma incentiva a que si tú tienes una base grande de seguidores, a medida que creces en seguidores, no pierdas vertiginosamente las tasas de engagement y las tasas de alcance que tienen tus redes sociales. Y hay algo interesante en tener en cuenta. Cuando hablamos de una estrategia de influencer marketing, debemos integrar diferentes canales. Y aquí es relevante e importante que nosotros podamos identificar qué es lo que nosotros queremos impactar. Acá hay un cuadro que resume bastante sencillo. Si quiero, por ejemplo, tener reach, ¿en qué tipo de red debo estar? ¿En qué formato debería estar usando? Esto para que yo sepa, por ejemplo, que un formato vertical lo podría usar para engagement y lo podría usar para reach en 2 redes diferentes, como sería el ejemplo de Instagram y de Facebook. O podría utilizar un formato vertical para engagement similar en 2 plataformas al mismo tiempo, lo cual hace también que la producción de este material, que lo hace generalmente los influenciadores, sea un poco más sencillo y tenga una interacción más fácil con los usuarios. Dale, Cris. Cris, estás en mute. Perdón. Nada, aquí contaba un poquito de cómo viene cambiando el comportamiento del consumidor en la forma como vienen siguiendo a los influenciadores. Básicamente,
es un tema, la gente quiere cosas nuevas, la gente quiere aprender cosas nuevas, la gente quiere ensayar, la gente quiere sorprenderse. Y aquí vemos un poquito cómo el rol nuestro, digamos de alguna forma, a nivel creativo y a nivel de ese factor wow, empieza a tener muchísima relevancia. De cómo las agencias empezamos a dar ciertas pautas y cómo hacemos que el mejor contenido salga de estos influenciadores. Y algo muy importante aquí es también de que los consumidores que siguen a los influenciadores quieren aprender cada vez más de los productos y de las marcas, quieren saber las marcas que están diciendo. Aquí lo más importante es en qué contexto se hace y de la forma como activamos este contenido, porque si lo hacemos como contaba un poquito antes, si nosotros armamos los guiones, hacemos los storyboards y les decimos qué tienen que hacer, no lo vamos a lograr. Aquí tenemos que realmente la gente lo que busca es el tema natural, la transparencia y la autenticidad que hay detrás de todo esto. ¿Vale, Fer? Y aquí ya el último punto también de comportamiento es cómo el tema emocional empieza a tener también un rol demasiado importante. Yo creo que siempre lo ha tenido, pero cómo en estos últimos 6 meses se empieza a activar de una forma gigante, que es de verdad tener un tema de sentirse positivo, que les ofrece espacios de entretenimiento, que les da como un sentido de normalidad y genera un sentido de pertenencia y de comunidad gigante. Entonces también es una oportunidad muy importante en el momento que estamos de todo lo que está pasando alrededor para realmente capturar toda esa parte emocional a nivel de contenido a través de nuestros productos y de nuestro propósito de marcas, de las marcas. Aquí queríamos mostrar, creo que aquí viene el ejemplo, Fer. Sí. Aquí vamos a mostrar un caso que sacamos hace unos meses con Gillette para contarles un poquito cómo aprovechamos también pues, la oportunidad, manteniendo el propósito de la marca y realmente manteniendo una estrategia always on que se va a convertir en una estrategia más largoplacista para la marca. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Gillette se propuso motivar a los colombianos a permanecer activos. Por eso, una vez que empezó la cuarentena, creó el Gillette Training Club, una comunidad dedicada a inspirar a través del deporte. Elegimos 13 de los influencers deportivos más reconocidos del país y 30 entrenadores de diferentes ciudades para convertirlos en coaches personales en rumba, boxeo, crossfit y muchas disciplinas más. Alojamos todo el contenido en la cuenta Gillette Training Club y retamos a miles de colombianos a seguir sus rutinas a través del hashtag Reto Gillette. En muy pocos días creamos un gym 24/7 con cientos de horas de contenidos disponibles para todo público y con resultados que hablan por sí solos, no solo desde nuestras cifras, sino también desde nuestros seguidores. Así, demostramos que Gillette no solo es lo mejor para el hombre, también es lo mejor para protegerlo y mantenerlo activo. Genial. Ahora entrando al capítulo de autenticidad, queremos mostrarles a ustedes, por ejemplo, cómo es tener en cuenta variables que normalmente no vemos. Básicamente, normalmente el 14% de los influenciadores cumplen con todos los temas de compliance. Y es importante entender con quién hacemos campañas de influencer marketing, dado que no todos los perfiles pueden cumplir reglamentaciones que poco a poco pueden ir llegando. En otros países como Perú, por ejemplo, es necesario incluir la palabra publicidad o hashtag ads o hashtag advertising. En Colombia no es una reglamentación aún. Sin embargo, es importante tener en cuenta el tema de protección de generación de contenido y en donde no todas las personas pueden estar haciéndolo, ya que se puede prestar para plagio o demás. Entonces, es una aware que nosotros colocamos sobre la mesa.
También muchas veces cuando comenzamos a ejecutar campañas de influencer marketing decimos, ok, ¿qué benchmark debo tener en cuenta? Y obviamente debo comenzar a medirme con las reglas que yo haya ejecutado. Sin embargo, aquí hay una tabla en donde podemos ver el engagement promedio que debería tener una campaña ejecutada con influenciadores, dependiendo de la red social en donde estemos y el tamaño del influenciador con el que estemos. Por ejemplo, si ejecuto una campaña con un microinfluenciador o con un influenciador para nosotros que estaría entre 10,000 y 100,000 seguidores, debería tener un engagement rate aproximado del 2.4%. Y hay que empezar a tener especial atención con diferentes cosas. La primera es que cuando nosotros en Digitas hacemos ejecución de campañas de influenciadores, lo primero que hacemos es entender no solamente cómo es el alcance orgánico de estos influenciadores, sino también hay que aplicar otra clase de filtros, como por ejemplo, ver cuál es el reach en el target. Y el target es qué cantidad de personas sirven para mi marca, 18 a 55, 35 a 45, y empezar a ver además cuáles son las tasas de engagement, las tasas de crecimiento de esa audiencia y otros números importantes como por ejemplo, cuál es la duplicidad de audiencia que tenemos entre perfiles. Y esto es algo importante entender cuál es el overlapping que hay. ¿Por qué? Porque muchas veces salimos y compramos a 4 o a 5 influenciadores, pero al final la cantidad de impacto que genero al activar la campaña puede que no sea el que yo quiera. Nosotros en Publicis tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a medir cuál es la cantidad de overlap que existe entre un influenciador y otro. Y ustedes ven los números y dicen, bueno, parece que no es alto tener un 5.4% o un 2%, pero cuando tú comienzas a sumar toda la duplicidad de audiencia que existe entre perfiles, comienzas a encontrar números de duplicidad del 10, 12, 17%, que al final termina pesándole al usuario, ¿no? Y esto también es importante porque no solamente es entender desde la parte cuantitativa cómo voy yo a seleccionar un influenciador, sino también es importante entender cómo los usuarios quieren percibir la información. Y esa información es la exposición del producto. Es importante que nosotros podamos mostrarles de una forma completamente tranquila y, como lo diríamos en una palabra coloquial, mimetizando el producto en la vida del influenciador, ¿sí? Y muchas veces es relevante para las personas ver, por ejemplo, cómo el producto interactúa y cómo el producto es real y cómo el producto realmente soluciona las necesidades que yo tengo. Más adelante ustedes van a ver un caso de Nacho. Y Nacho es un usuario o una persona que siempre ha estado pendiente de todo lo que tiene que ver con causas. Nosotros cuando hicimos toda la ejecución de la campaña de Nacho, estudiamos cómo podríamos colocar una causa que más adelante les voy a mostrar para que ustedes digan, ok, como él intervino con la causa ante los usuarios es completamente natural y no se vio como que no funciona o como que no es acorde a su estilo de vida. A su vez, es importante mostrar qué pasa con un aporte o con una aproximación estratégica y cómo nosotros podemos lograr que las audiencias entiendan la relevancia de los mensajes al momento de medir el impacto, ¿sí? Y esto lo podemos hacer con herramientas en donde nosotros podamos transformar los datos que están pasando en insights para que exista una relevancia, una credibilidad en los mensajes y que puedan los influenciadores dar mensajes de acuerdo a la principal franja que ellos tengan de seguidores en su perfil. Desde antes de la pandemia ha comenzado a verse cómo podemos volver a lo básico, cómo podemos afianzar. Y acá lo importante es que cuando hagamos una campaña de influenciadores, sepamos cómo podemos alinearnos nuestro propósito de marca a el perfil de este influenciador. La gente está pidiendo que los influenciadores hagan realidad y que sean reales más allá de simplemente ser una apariencia en las redes sociales y de simplemente ser un estandarte. Entonces, es importante entender cómo cobra vida nuestro producto con la filosofía de vida de los influenciadores. Y esto es algo que no lo puedes dar solamente desde una herramienta. Esto es algo que normalmente las áreas de planificación y las áreas que comienzan a hacer humanización de audiencias pueden ayudarnos también a ver ese mensaje cómo puede impactar directamente a los públicos que nosotros estamos llegando. Y es clarísimo, la autenticidad del contenido tiene que ver cómo vamos a posicionar la marca y cómo vamos a entregar un mensaje, generando así una relación a largo plazo. Y aquí hay diferentes verticales y diferentes porcentajes en donde vemos
de cómo le gusta a los usuarios que le hablen sus influenciadores, y así es como nuestra marca debería trabajar a través de esos influenciadores para entregar un mensaje. Acá quiero dejarlos con el caso de Oreo para que ustedes vean lo que nosotros ejecutamos con Nacho hace un par de meses. Oreo is a brand that invites to play to combat the seriousness of adults, and it was looking for an influencer to transmit this message to different audiences in Wakam. It seemed like an easy job, but it wasn't. How do we find a profile that transmits all our essence? We inquired in different sectors and found 35 options between athletes and artists. This research let us know that in Wakam, music generates great connections and fun moments. So through social listening and brand watch, our long list was reduced to 5 singers. To define one of them, we ran a share of conversation in Colombia, Puerto Rico, and Ecuador. And according to our netnography study, the character that most matched with the brand and transmitted our Stay Playful was Nacho. We chose Nacho and closed the negotiation. Together, we made everyone talk, sing, and dance. We created a song that we then turned into innovative content on the most important platforms to generate reach and a great PR strategy. With this, we achieved a reach of 24 million and 124 million impressions only in Colombia. 6,528,904 views on YouTube. 15,474,106 impressions with our bumper ads. On Instagram and Facebook, we got 5,497,834 views, 192,938 reactions, 1,360 comments, and 23,736 shares. On Spotify, 257,972 streams and 66,059 sessions in sponsored sessions, 551,135 impressions in rich media. On Twitter, 597,664 views, and we don't even have a Twitter account. Also, we were number 2 in the YouTube ads leaderboard of March 2020. Just like that, a celebrity, cookies, and a song made play all Wakam. Oreo. Cada vez que veo ese caso me vuelvo a emocionar. Perfecto. Pero también es importante entender... No, chito. ¿Señor? Pero también es importante entender nosotros cómo vamos a alinear toda la parte de influenciadores a nuestra parte de media, porque el ecosistema es completamente integrado. Tanto la parte de media como la parte de influencer marketing deben estar alineados. Por eso lo que nosotros hacemos normalmente es entender si necesitamos celebridades, PR, eventos o contenido para generar awareness. ¿Qué tipo de influenciadores, microinfluenciadores podríamos utilizar para la etapa de consideración, de conversión o de reconversión? Y todo esto va fluyendo no solamente en cuanto al influenciador que estoy seleccionando, sino también en cuanto al mensaje que estoy generando en cada una de las etapas. Y es muy importante que nosotros podamos comenzar a alinear, por ejemplo, a un microinfluenciador que está en una etapa de consideración con campañas de search y social para así ayudarle al usuario a que baje a través de todo el funnel. Es algo que normalmente sucede y es que nos digan, venga, yo quiero tener una campaña de influenciadores para conversión. ¿Funciona? La respuesta es sí. Sin embargo, va a funcionar más, por ejemplo, una campaña de search directamente o una campaña de social con un objetivo de conversión. Claramente, pero cuando nosotros unimos los dos mundos, y para eso es importante que tengamos también tecnologías, cuando incluimos a los dos mundos y empezamos a generar modelos de atribución en donde podamos empujar usuarios más calificados a través de influencer marketing y después de eso alarlos a través de todo el embudo de conversión con campañas de pauta programática o con campañas de search o con campañas de social, podemos comenzar a generar conversiones mucho más fácil, ya que el tráfico que estoy trayendo es un tráfico mucho más calificado y que también tiene unos intereses. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Cuando hacemos una planificación de una campaña de influencer marketing, no solamente es escoger un influenciador, también es importante tener herramientas que nos muestren a nosotros, por ejemplo, cuál es la afinidad que hay cuando hablamos de una marca o de un tema.
qué tipo de engagement existe alrededor de un contenido o de otro y qué cantidad de exposición de search tiene la palabra o la categoría que nosotros estamos buscando y por qué. Porque la mayoría del tráfico que se genera de los influenciadores o hacia los influenciadores muchas veces proviene desde search. Y ustedes pueden hacer el ejercicio de entrar ahorita a Google, por ejemplo, buscar un how-to de algo y muchas veces lo primero que les va a mostrar después de la parte de anuncios, obviamente, van a ser videos y esos videos tutoriales muchas veces son de influenciadores y nuestras marcas también pueden estar ahí. Entonces es algo interesante y relevante a tener en cuenta de cómo yo asocio o alineo mi estrategia de SEO, mi estrategia de search y mi estrategia de influenciadores para generar resultados. Las herramientas que nosotros tenemos también nos ayudan a entender, por ejemplo, en dónde se están generando nuevos volúmenes de conversación, qué tipo de información es relevante para las audiencias y en dónde se está generando una mayor tasa de engagement. Y también podemos ver, por ejemplo, cómo es el cambio de esto en el tiempo, cómo ha crecido, cómo ha disminuido una tendencia para que de esta forma nosotros podamos alinear los mensajes de nuestros influenciadores con el cómo las personas buscan, el cómo las personas reaccionan a diferente tipo de contenido, puesto desde search, puesto desde social, para que así yo pueda ganar mayor tráfico, tanto de búsquedas orgánicas como de menciones e interacciones. Y ya para finalizar, entramos en el último capítulo en donde vamos a hablar de un rising, unas nuevas categorías que están surgiendo. Y son cosas que veíamos venir. Lo primero que estamos encontrando, por ejemplo, es que la categoría de beauty y de cuidado es una de las categorías que, entre comillas, ha perdido, aunque se mantiene. Pero fíjense, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fashion, cómo ha tenido un crecimiento y un cambio desde el momento en que comenzó la cuarentena a hoy. ¿Sí? Y acá podemos ver un poco las variaciones en donde, por ejemplo, todo el tema de suscripción por entretenimiento baja y suben categorías como personal electronics, que son devices y que son todos los gadgets que las personas han empezado a tener para cuidarse, para monitorear, para equipar su hogar y demás. Home furnishings, por ejemplo. Son diferentes categorías que han cobrado relevancia que antes, por ejemplo, no eran tan relevantes. Fíjate que pasa del 1.1 a tener un 2.6% de participación en la conversación al momento en que los usuarios están hablando o buscando. Y por último, y ya para despedirnos, les queremos mostrar dos cosas. La primera, cómo generaciones, por ejemplo, la generación X y los baby boomers, encontraron en los influenciadores una atracción de contenido bastante relevante y que son personas que ya llegaron acá para quedarse. Y esto hace que también como nosotros veíamos a los influenciadores, que eran estos que le hablan a los chinos y que eran estos que le hablan al público joven, ahora cambia dependiendo del vertical que nosotros tengamos. Por ejemplo, cuando hablamos de toda la parte de recomendaciones, de series y demás, ellos han empezado a tener un crecimiento. También podemos ver crecimiento en todo lo que tiene que ver en how-tos. Entonces, ya no solamente cuando hablemos de influenciadores debemos pensar que es para impactar quizás al público más joven, sino también hay categorías que han llegado para quedarse, como es, por ejemplo, los baby boomers y la generación Z. Y acá ya para despedirnos queremos mostrarles cómo todo esto que nosotros acabamos de mostrarles se ha aplicado a una marca tan importante como es Renault. Después de la salida del Renault Twingo, Colombia esperaba con ansias un vehículo que lo reemplazara en este segmento. Ese día llegó en 2019, cuando debíamos mostrarle al país ese nuevo auto. Renault presenta el lanzamiento de Renault Kwid, el SUV de los compactos. Una campaña 360 que cubrió todos los puntos de contacto posibles y en la que los medios digitales fueron protagonistas. Para lograrlo, lo hicimos por diferentes etapas. La primera de ellas fue educativa. Con diferentes contenidos en redes sociales, le enseñamos a todos a pronunciar muy bien el nombre del Renault Kwid. No Kawaii, no Kiwi, Kwid. Para saber qué palabras estaban usando, hicimos una búsqueda de SEO que evidenció esta falla en los colombianos. La siguiente etapa fue un boom mediático. Hicimos que todos se preguntaran por Teo, el protagonista de nuestra principal pieza audiovisual, que escapaba de una vida aburrida. Esto lo logramos hackeando diferentes medios electrónicos con el misterioso mensaje: ¿dónde está Teo?,
que impactó a influenciadores previamente identificados por su afinidad con la marca, calidad de seguidores y de contenido. Pero este golpe de opinión apenas empezaba. Hicimos lo mismo con las pantallas en vía pública, televisión nacional y los computadores de los influencers. Para cerrar con broche de oro, nos apropiamos de la torre más emblemática de Colombia, el edificio Colpatria, donde proyectamos diferentes mensajes, haciendo que la expectativa y curiosidad llegaran al nivel máximo. Twitter explotó con nuestra estrategia liderada por 50 buzzers y 10 líderes de opinión, logrando que el hashtag #Teo ¿dónde estás? Se convirtiera en trending topic nacional durante 7 horas continuas, con más de 1.300 conversaciones activas y alcanzando 14 millones de impresiones de manera orgánica. Así llegamos a nuestra etapa final, la celebración. Creamos el Quit City Fest, al cual asistieron 35 influenciadores, artistas, celebridades e invitados, quienes vivieron una noche llena de experiencias, shows musicales y la filosofía de vivir outside. Esta fiesta se capitalizó en la generación de contenido desde sus redes, con un impacto en más de 2 millones de usuarios en Instagram. Así, la campaña sumó más de 2.900.000 reproducciones en solo una semana. Y mientras todo esto sucedía, creamos quieromiquid.com, donde muchos afortunados pudieron hacer la pre-reserva de su auto. Gracias a Teo y Renault Kwid, toda Colombia también vive outside. Renault Kwid, el SUV de los compactos. Esto fue The Power of Influencer Marketing. Muchísimas gracias a todos. Nos encantó estar acá y creo, María Claudia, que podemos responder algunas preguntas, tal vez. Sí, claro, no, muchísimas gracias, Cristina y Fernando, excelente contenido. Yo creo que muy claro nos queda a todos este tema sobre los influencers y su papel en el marketing. Tenemos varias preguntas, sí, para contestar, pero antes de eso yo quiero cerrar con una última pregunta, pues para ver nuestra audiencia cómo estaba conectada con nosotros, y quiero preguntarles y pedirles que nos ayuden nuevamente a responder esta, que es: ¿cómo ustedes consideran que los influenciadores le aportan al ecosistema digital de las marcas? Entonces vamos a darles unos segundos para que nos contesten, nos apoyen ahí con sus respuestas, y con Cristina y Fernando miramos a ver cómo nos estamos enfocando en este tema. A ver, es por el mismo link de ahora, de la primera pregunta. No sé si lo tienen. No es tan difícil. ¿Cómo consideran que los influenciadores le aportan al ecosistema digital de las marcas? Creo que hay que pasar a la siguiente pregunta en Mentimeter. No sé, ahí están respondiéndolos. ¿Quieres sigamos adelante mientras va apareciendo? Sigamos adelante, de acuerdo. Entonces vamos con una primera pregunta. ¿Cuáles son los elementos claves que debe contemplar una marca a la hora de seleccionar un influencer, y cuánto tiempo debería la marca trabajar con ese mismo influencer? Yo contesto acá. Pues la verdad, nosotros realmente pensamos que cuando hablamos de influencers, o sea, no hay un tiempo fijo, o sea, es un tema de cuál es la estrategia que hemos predefinido de acuerdo a la data, de acuerdo al alcance y dónde queremos llegar con toda nuestra estrategia del ecosistema digital, porque otra vez, aquí no hablamos solo de influenciadores, sino hablamos de todo el ecosistema digital, y también un poco cómo es nuestro mix de influenciadores. Muchas veces cuando trabajamos con influenciadores tenemos unas mezclas de, puede ser celebrity con microinfluenciadores, o celebrity con influenciadores, o simplemente influenciadores con microinfluenciadores o nanoinfluenciadores. Entonces, de alguna forma, no hay depende de la estrategia que nos pongamos, depende de los KPIs y los objetivos de negocio que nosotros nos hemos puesto,
Lo que es muy importante es que muchas veces, y pues lo hemos visto, cuántos años estuvo el hombre Marlboro Cristian, nos fuiste. con la marca, cuánto tiempo estuvo, pues o sigue el hombre Old Spice, pero yo digo que depende. Ay, perdón, espérate un minuto. ¿Ahí me oyes mejor? Sí, ya. María Claudia, ¿me oyes mejor? Sí, ya, No. ya regresaste. ¿Sí? Entonces, depende un poco todo del objetivo que nos hayamos puesto y también toda la estrategia del funnel, obviamente todo el tema de Voy a apagarte el video a ver si mejora. Sí, a ver, yo también apagué. influenciadores tiene que vivir a través del funnel de conversión. Voy a apagar. Ay, perdón. No, tranquila. ¿Mejor? Creo que ahí sí mejora. Ajá, sí. Ok. Bueno, entonces lo que decía es que depende y también depende cuál es la estrategia que nos hemos puesto a través del funnel de conversión. Seguramente a nivel de estrategia de awareness tenemos unos KPIs y una estrategia que hemos armado, pero seguramente a nivel de estrategia de la parte baja del funnel de conversión es otra estrategia completamente distinta. Entonces, dependiendo cómo armemos la estrategia, ese business strategy detrás de todo el ecosistema digital nos va a dar la pauta de cuánto tiempo, no es un secreto, eso cambia todos los días y seguramente como todo el tema digital es tan dinámico, pues la pauta nos las va dando qué está pasando prácticamente en tiempo real con nuestra marca y los indicadores de nuestra marca. Ok. Otra pregunta. En el caso de empresas B2B con target más corporativo, ¿de qué manera se selecciona adecuadamente un endorser y cómo abordarlo entendiendo que muchos de ellos ni siquiera están tarifados aún? Bueno, esos son ejercicios que debemos hacer. Esos son ejercicios que debemos hacer para cada una de las marcas. Normalmente lo que hacemos es entender cuál es el objetivo de la marca, a quiénes le quieren hablar, y después de eso hacemos, ya vieron, toda un ejercicio muy cualitativo y cuantitativo, entendiendo los volúmenes de búsqueda, entendiendo cómo se comportan esos usuarios, qué tipo de información ellos están generando, y con base en eso nosotros podemos entender a qué tipo de usuario podríamos llegar a colocarle un patrocinio o a colocarle cierta marca. Pero creo que aquí hablaba directamente también de B2B, ¿no? Sí, B2B, exacto. La pregunta iba dirigida al B2B. Cuando hablamos también de B2B, el tema es que tenemos que empezar a revisar porque también tengamos en cuenta que si bien estamos hablando de B2B, quien toma las decisiones en el B2B es una persona. Entonces debemos entender muy bien el perfil de cada una de las personas, definir muy bien quién es el comprador de la industria y de esa forma nosotros también podemos hacer un ejercicio mucho más asertivo de qué tipo de persona es la que deberíamos tener para impactar a ese gerente de mercadeo o a ese gerente de compañía a la que le queremos llegar. Perfecto. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Qué tan dispuestos están hoy los influencers a trabajar bajo modelos de cobro por resultados y no por menciones? Esa parte es complicada en cierta medida. Como ustedes vieron en el funnel y en el ecosistema, entran diferentes actores. No solamente estamos hablando de los influenciadores, sino también de toda la parte del lower funnel. Y ese es uno de los puntos. Muchas veces nunca hemos trabajado con influenciadores, pero es que mi marca es una marca de performance. Así es que si voy a trabajar con influenciadores, trabajo con microinfluenciadores que me generen compras o que me generen tráfico a venta, perdón. Es completamente válido, lo hemos visto y funciona con algunos microinfluenciadores y con otros no. Responder así sin saber cuál es la marca puede ser un poco complicado. Normalmente lo que nosotros hacemos es entender cuál es la marca, qué tipo de trayectoria tiene la marca trabajando con ciertos influenciadores, en qué momento o en qué etapa se encuentra y si ya podemos avanzar con campañas directamente de conversión o si deberíamos arrancar con campañas de awareness e ir llevando lentamente esto a modelos garantizados que digamos nos den solamente resultados por ventas. Ok. Yo sí creo que a futuro se va. Yo creo que es una tendencia que sí va a
Cris, te nos fuiste. ¿Ahí me oyes? Ahí ya, nuevamente, dinos. Que yo sí creo que es una tendencia que se está dando y es una tendencia que seguramente vamos a ver que va a empezar a cobrar cada vez más vida a medida de que pase el tiempo. Yo creo que es algo que sí va a pasar y pues es algo que pues cada vez estamos esperando que los resultados se den. Perfecto. Si ingresa a nuestra empresa un influencer, ¿cómo podemos controlar sus alcances controlando la legalidad de su actuar? Pues con un contrato en donde se defina, Dale, Fer. en un contrato en donde se pueda definir qué tipo de acciones son legales para el influenciador, de acuerdo al producto que va a tener, qué cosas son válidas y qué cosas no son inválidas. Por ejemplo, subir fotos en una fiesta con alcohol no es permitido, tiene que postear de esta forma y de esta otra. Entonces es un tema muy de contrato y obviamente de trato y de Categoría. hacer, exactamente, y de hacer también que el influenciador se acerque a la marca y entienda la filosofía de la marca para que actúe bajo ese marco legal. Ok. Y tengo una final, dice, ¿cómo ven el tema de influenciadores en el sector financiero, al ser un tema un poco delicado? Yo creo que se viene dando y lo hemos visto con varias marcas. Yo creo que es un poco la forma y entender muy bien el propósito de la marca, el posicionamiento de la marca y el tono de la marca. Yo creo que hay marcas que tienen la apertura para hacerlo, que lo vienen haciendo y que realmente pues les ha generado ese engagement y sobre todo siento que de alguna forma le genera un ángulo diferente, una categoría, pues como decimos que es una categoría bien atacada de alguna forma por las personas, una categoría que puede empezar a generar un engagement bastante fuerte. Ok, bueno, sí, creo que muy clara la respuesta. Dime, Ricardo. Yo quisiera que habláramos un poco de TikTok, que yo creo que es un fenómeno, ¿no? Antes se creía que era solamente de adolescentes predominantemente, pero tengo que confesar que como adulto contemporáneo soy un usuario de TikTok. Mis hijos se aterran porque, bueno, yo llegué a TikTok primero que ellos, y son un poco menores que yo, obviamente. Yo encuentro contenido de 4x4, aviones, recetas, pero la pregunta es, ¿qué tanto es de verdad muy adolescente TikTok? Que lo veíamos ahora en la presentación, tiene unos números fabulosos. ¿Y qué tanto es para otro tipo de audiencias como nosotros, ¿no? No los adultos contemporáneos, llamémoslo así. Yo creo que la gente va... Dale, Cris. Dale tú. No, que yo siento que la gente empieza a adoptar, obviamente hoy es una plataforma de alguna forma que viene jalando las generaciones bastante jóvenes que finalmente pues son, en muchas ocasiones son parte de las estrategias de muchos de nuestros clientes que empiezan a no sé cómo decirlo, a embrace o a abordar estas generaciones para irlas llevando de la mano a través de la marca, que se conviertan en embajadores. Pero a medida normalmente las plataformas arrancan con un segmento específico y después va creciendo y va de alguna forma masificando. Y yo creo que eso también va a pasar con hoy, pues lo está embracing, digamos que un segmento mucho más joven, pero estoy segura que en poco tiempo vamos a tener un segmento muchísimo más abierto de adopción y sobre todo si empiezan a incluirle, y acordémonos que las plataformas hacen cosas distintas que empiezan a amplificar de alguna forma la actividad que podemos hacer ahí y de la forma que podemos interactuar. Entonces, digamos que ya estoy tratando en ponerle el activation button, que seguramente va a empezar a amplificar de alguna forma mucho más el segmento que, digamos, es el grosor de la plataforma hoy, que es el segmento de 16 a 24. Bueno, Ricardo, entonces ahí, mira, ahí tienes tu respuesta. Adulto contemporáneo. Todos vamos aprendiendo, y sí, todos vamos
adaptándonos, cada vez va saliendo algo nuevo. Yo creo que eso también es parte de la magia de las redes sociales. Y algo más ahí solamente para complementar, además de lo que decía Cris, recordemos también cuando llegó Facebook pasó más o menos el mismo fenómeno, era muy de jóvenes y luego fue creciendo la base. Y las campañas que nosotros hemos visto ejecutar dentro de TikTok, además de ver que se adapta el contenido al usuario, porque como bien lo dice, se encuentra contenido de 4x4, de aviones, muchos how-to, lo que nosotros hemos visto es que cuando colocamos ahí contenido para el público que no es propiamente el más joven, hay unas tasas de engagement increíbles. Si bien puede que hoy el alcance no sea el mejor, hay unas tasas de engagement bien interesantes en esos segmentos. Ok, no, yo creo que es interesante la respuesta y bueno, a todas las preguntas, la verdad, preguntas me parecen muy enfocadas y que de verdad pues nos llevamos una idea bien grande y bien importante sobre el tema. Respondieron finalmente o pudimos tener las respuestas sobre nuestra pregunta de cómo considera que los influenciadores le aportan al ecosistema digital de las marcas. Y pues Cris y Fer, que son los expertos, conexión emocional, velocidad en time to mark, sentimiento positivo, engagement, innovación, difusión, posicionamiento. Bueno, ustedes que son los expertos nos dirán si estamos bien enfocados o nos falta algo. Para mí está bien, creo que toda nuestra charla dio frutos. Aprendimos. Y yo quería decir algo que para cerrar, que cuando hablamos también un poco de todo el tema, acuérdense que estamos en una era también de test and learn. Y también vemos cómo muchos áreas de mercadeo empiezan a dejar, y ahí vi un punto de innovación, empiezan a dejar un presupuesto para aprender, retarnos y mirar también qué funciona y qué no funciona. Y creo que eso también es parte del éxito de esta evolución y este dinamismo dentro del entorno digital. Así es, perfecto. Bueno, no, mi querida Cristín, Fernando, muchísimas gracias por su participación. Un tema, como les digo, supremamente interesante que nos deja muchos aprendizajes. Por ahí veo a Luchis conectada. Luchis, de verdad, muy complacidos de tenerlos hoy con nosotros. Gracias por el aporte y por la compañía de ustedes como aliados nuestros. Y a todos los que nos acompañaron, mil gracias. Espero que se lleven todos estos aprendizajes y nos vemos la otra semana. A ustedes, muchas gracias. Sí, excelente. Gracias. Mil gracias. Sí, muy bien, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Cuídense mucho, por favor.